En ocasión del centenario de Arroyo Barú, en la provincia de Entre Ríos, en el año 2011. Este libro es una recopilación del pasado histórico de la localidad, desde su origen, su nombre, sus instituciones, su pasado de pueblo ferroviario, que es la esencia de Arroyo Barú, al igual que muchos otros pueblos de la Argentina. Este pueblo, que hoy tiene 800 habitantes, surgió como una consecuencia de la política ferroviaria. Inicialmente en la zona se había establecido el ramal que iba desde Caseros hasta Villa Elisa, y luego se decidió ampliarlo hasta que llegara a San Salvador, y en ese trayecto se decidió por parte de la empresa ferroviaria de capitales ingleses y el gobierno argentino y de la provincia de Entre Ríos establecer allí un pueblo. Ese pueblo es Arroyo Barú. Su nombre se debe a un arroyo precisamente que lo llevaba a causa de una estancia que existió en esa zona varios años antes de la fundación del pueblo, que ocurrió en 1911, y esa estancia era de propiedad de un general llamado Francisco Barú, que según pudimos averiguar era oriundo de Buenos Aires, luego se trasladó a Concepción del Uruguay. Allí entabló relaciones comerciales y políticas con Justo José de Urquiza. También tuvo vaivenes en esa relación, hubo momentos en los cuales la relación fluía y otros momentos donde hubo ciertos encontronazos entre ambos. Una consecuencia de esas fricciones fue que Justo José de Urquiza expropió parte de las tierras de Francisco Barú, incluidas aquellas que estaban en la zona donde hoy se erige el pueblo. Y esas tierras pasaron a manos de una familia de apellido Barragán, que era, Barragán era Ciriaco Barragán, era uno de los generales de Urquiza en esa zona. A su muerte, los herederos, recibieron ese patrimonio, pero igualmente cuando el pueblo se crea en 1911 recibe este nombre de Arroyo Barú. Y bueno, como todo pueblo ferroviario, Arroyo Barú, tenía como una gran fuente de energía que vitalizaba su vida, y era precisamente el tren. En la zona había grandes estancias, también se practicaba la agricultura y todo se movilizaba por intermedio del tren. Existía el tren carguero y también el coche motor, que servía para el traslado de pasajeros. En cuanto al tren de carga, se trasladaba todo tipo de mercaderías, desde animales en pie, vacas, ovejas, gallinas, también gran variedad de cereales, huevos y diversos productos derivados de la agricultura, sobre todo. Y también se llevaba adelante el transporte de pasajeros entre la ciudad de San Salvador y Caseros. Toda esta gran vitalidad que le regalaba el tren al pueblo terminó abruptamente en el año 1977, cuando se decidió terminar con el servicio de trenes, tanto de pasajeros como de carga, en ese ramal entre San Salvador y Caseros. Y bueno, imaginen ustedes lo que esto significó
para Arroyo Barú, la cantidad de personas que se vieron afectadas, cómo se vio afectada la vida social del pueblo, la cantidad de peones, golondrinas que venían anualmente al pueblo que se fueron para no volver, y de qué manera, bueno, el impacto que tuvo el cierre de los ramales y de este en particular impactó en toda la vida de la comunidad, no solamente la económica, también la social, también la política. Yo quería leerles por ahí un pedacito, un fragmento de lo que escribió una alumna de la escuela primaria en ese momento cuando se produce el último viaje del tren, el negro, como lo llamaban ellos cotidianamente. Si me permite, me esperan que me pongo los anteojos y les leo. La señora Silvia Paiva es hoy en día una señora que se ha jubilado de ordenanza en la escuela primaria. En ese momento era alumna de esa escuela y escribió estas palabras para describir ese último día del paso del tren. Septiembre de 1977. Mañana primaveral con un sol que alumbraba, pero que a la vez parecía estar triste. Como yo, mis compañeros, mi maestra, mis padres, y por qué no todo el pueblo de Arroyo Barú, ya que era el último día en que íbamos a ver al negro, nuestro querido tren. Recuerdo que al llegar a la escuela entramos al aula y la maestra nos dijo: chicos, llénense los bolsillos de tiza porque nos vamos a la estación a despedir al tren. Marchamos en silencio, ya que la tristeza nos invadía, porque con el tren se iba del pueblo una familia muy querida y respetada. Don Jorge, el jefe de estación, y la señora Pochola, directora de la escuela. Cuando ella nos dio la noticia, lloraba mucho, ya que amaba ese lugar y le dolía mucho tener que dejarlo. Al llegar a la estación, que estaba llena de gente, vimos a don Jorge, un hombre serio, que se paseaba sobre el andén con su cigarro encendido, vistiendo traje azul y gorra, con la cabeza baja, sabiendo solo él aquello en lo que estaba pensando. Entonces se comenzó a escuchar el ruido. Las vías temblaban, igual que nuestras piernas, porque verlo al negro daba miedo. Hasta que al fin llegó tocando su silbato. Entonces nos acercamos y empezamos a escribir sobre él con lágrimas en los ojos. No te vayas, volvé pronto, te vamos a extrañar, hasta siempre, te queremos mucho, y cosas así. También les dibujamos corazones y le dábamos besos. Yo personalmente recuerdo todo aquello con mucha pena y dolor, y me vienen a la mente las palabras que mi papá dijo en ese momento: si nos sacan el tren, Barú muere. Bueno, este testimonio escrito por una mujer ya adulta, recordando aquel hecho que vivió con ojos y corazón de niño, bueno, es muy conmovedor, porque realmente lo que ella sintió es lo que sintieron la mayoría de las personas que vivían en Arroyo Barú en ese momento. Como para remarcar esto,
del duelo que generó el cierre del ferrocarril, les quiero leer algo muy cortito que escribió también un baruense que vive hace muchos años en Buenos Aires, Miguel Isla, que dijo sobre este tema: la repentina muerte del ferrocarril obligó a las personas a procesar el duelo, es decir, a ponerse en contacto con el vacío que había dejado la pérdida, a valorar su importancia y a soportar el sufrimiento y la frustración que le generaba aquella partida sin regreso. Creo que nunca se completó el duelo, porque no dejamos de recordar al fallecido sin sentir dolor y nunca aprendimos a vivir sin su presencia. Esta es una opinión de un profesional psicólogo acerca de lo que le pasó al pueblo de este duelo colectivo que se vivió en Arroyo Barú y también en tantos otros pueblos de Entre Ríos y de la Argentina que corrieron igual suerte. Así que una vez superada, no superada, sino una vez acaecida esta situación, el pueblo tuvo que reinventarse, tuvo que volver a pensarse, volver a pensar en cuáles serían las actividades a realizar de ahí en más, cuáles serían las personas que se quedarían en el pueblo y cuáles serían las que tendrían que emigrar por falta de oportunidades, sobre todo las personas jóvenes. Piensen ustedes que en esa época, por ejemplo, la agricultura insumía gran cantidad de mano de obra porque la cosecha se realizaba con cosechadoras fijas que no se desplazaban y era la cosecha la que tenía que venir a la cosechadora, no la cosechadora a la cosecha como pasa hoy en día. Entonces, todos esos braceros, muchos correntinos, misioneros, eran trabajadores golondrinas, venían, realizaban el corte del arroz, del trigo, se trasladaba a la cosechadora, luego se embolsaba en bolsas de arpillera, se cosían a mano, se estivaban formando, estivas muy grandes. En Arroyo Barú se conserva todavía el galpón del ferrocarril que servía como depósito de todas estas bolsas, pero a veces la producción superaba la capacidad de esos galpones, entonces se estivaban a la intemperie y se cubrían con algún tipo de lonas para evitar el deterioro de la cosecha en caso de lluvia. Bueno, todo eso, todo ese paisaje donde el campo dialogaba con el pueblo, donde los campesinos se encontraban con estos braceros, donde estaba el jefe de estación, su señora, que era la directora de la escuela, los catangos, que sabrán ustedes que eran y siguen siendo, todavía existen, aquellas cuadrillas de personas que se encargaban de la limpieza de las vías, llamados así catangos porque escarbaban en la tierra. Su función era mantener las vías libres de ramas, de pastos y demás, en condiciones para que circulara el tren. También estaba la escuadra de artesanos volantes que se ocupaba de arreglar aquellos rieles y demás que hubieran sufrido algún deterioro. Luego de esto, entonces, todo ese paisaje va desapareciendo poco a poco y Arroyo Barú va tomando otra fisonomía. Por ahí comienza a desarrollarse la actividad comercial, los camiones reemplazan al tren como vehículos de traslado de las cosechas o de los animales. Una particularidad de Arroyo Barú es que hay muchas estancias, había y sigue habiendo estancias de
muchas hectáreas en la zona aledaña, y esas estancias conviven con pequeñas parcelas dedicadas también a la agricultura. Este libro aborda, un periodo de tiempo muy amplio, por eso pueden encontrar allí gran cantidad de instituciones que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, desde la escuela primaria, la comisaría, cooperativa de agua potable, el Club Deportivo Barú, que todavía existe, la parroquia, ya viniéndonos a nuestra época, el centro de jubilados, bomberos voluntarios, la biblioteca de la comunidad, que hacen que hoy en día, Barú haya tomado por ahí otro perfil, pero siga creciendo, progresando. También este libro habla sobre ciertas leyendas urbanas o rurales propias de la zona, y también sobre ciertos personajes tal vez llamativos para cierta época de este lugar. Les voy a leer algunos datos del fotógrafo del pueblo, por ahí ya para terminar con este libro, que tenía la particularidad de haber sido un inmigrante ucraniano que había sobrevivido a un montón de peripecias durante la Segunda Guerra Mundial, que él se ocupó de escribir en un documento que era como un diario y que sus hijas mantienen todavía hoy en día, que por ahí me costó bastante entenderlo, pero se puede entender, y es un relato tremendo para los ojos actuales de todas las cosas que tuvo que atravesar este joven hasta llegar primero a Misiones y luego a Arroyo Barú, donde desempeñó varios oficios, entre ellos el de fotógrafo del pueblo. Les leo un pedacito y ya terminamos. Nicolás Guarenicia había venido de la remota Ucrania, trayendo sobre su piel las marcas indelebles de la guerra y en su corazón el deseo irrefutable de encontrar su lugar en el mundo. Finalmente lo encontró en Arroyo Barú, donde se dedicó a múltiples actividades, como las de catango, albañil, reparador de objetos diversos, relojes, acordeones, bandoneones, comerciante y fotógrafo. Sin duda, la que más destacó dentro de su trayectoria fue la de fotógrafo, dejando plasmadas en cientos de fotografías las impresiones características de la vida pueblerina. Según relata su hija Amelia, antes de contar en su vivienda con un cuarto de revelado, un cuarto oscuro, digamos, que era el método que se usaba en aquella época, realizaba dicho procedimiento dentro del tanque de agua de la estación. Ustedes saben que cada localidad tenía al ingreso del pueblo, a la vera de las vías, un tanque de agua que se utilizaba para llenar el tanque de la locomotora a vapor. En este caso, Nicolás, fotógrafo, al carecer de cuarto oscuro, colocaba dentro del tanque los negativos, que eran de vidrio en ese momento, para que se produjera el revelado. Bueno, en esa época los negativos eran de vidrio. Nicolás se movilizaba en una bicicleta a la cual le había adosado un cajoncito donde llevaba todos los elementos necesarios para su profesión. Las cámaras fotográficas eran esas que tenía una especie de trípode y el fotógrafo se cubría con un paño para poder realizar las tomas. Bueno, así como Nicolás, también otro personaje bastante pintoresco de Arroyo Barú fue un señor de apellido Folonier que creó
imprimió y distribuyó un diario en Arroyo Barú. Imaginen ustedes el Arroyo Barú de ese momento, 200 habitantes, 300 habitantes, tenía un periódico que se llamaba El Imparcial, y Medardo Folonier, que era una persona muy curiosa, muy inquieta, también tenía un pasatiempo que era jugar al ajedrez por correspondencia, porque él también durante un tiempo estuvo a cargo de la estafeta postal, que fue otra de las instituciones que existió en Arroyo Barú, y vieron que hoy en día los chicos juegan al ajedrez con personas que están tal vez en Rusia, mi hijo de hecho lo hace, o en Italia. Bueno, en este caso las jugadas se mandaban por carta, o sea, alguien recibía, como el señor Folonier recibía una jugada desde cualquier lugar del mundo, realizaba la suya, enviaba la carta con esa jugada. O sea que una partida podía durar hasta un año o a veces más. Pero bueno, esa es otra de las, por ahí, de las historias o de los personajes pintorescos para esos primeros tiempos de Arroyo Barú. Había muchos más, por ejemplo las lecheritas, que Javier seguro y Rosa se acuerdan, fueron hermanas de apellido Moy, que a lo largo del tiempo se ocupaban de traer la leche del campo al pueblo. No sé si viven todavía, Javier, no, creo que no, porque fueron pasándose, la primera se casó, pasó el trabajo a la hermana, y luego a la siguiente eran 3, y bueno, ahora ya es un oficio que se encuentra en vías de extinción. Bueno, ese tipo de historias entonces encuentran en este libro, que relata el origen, la evolución y bueno, en la actualidad hasta 2011 de Arroyo Barú. Un pueblo que hoy en día tiene, según el último censo, 800 habitantes y que dejó de ser junta de gobierno para ser comuna. Así que bueno, todo eso indica un proceso de progreso, de avance para la comunidad. Bueno, muchas gracias. Sí, pero quería aplaudir. Bueno, y como les decía, bien cortito para no aburrirlos, también quiero presentarles hoy mi nuevo libro que recién salió de la editorial. Es un libro de cuentos cortos y microrelatos que se llama La magia de lo cotidiano. Como su título lo sugiere, bueno, cuentos, los microrelatos, hablan de temas cotidianos, de cosas que me han pasado o que he visto, de cosas que ocurren todos los días. El microrelato es un género por ahí muy fácil de leer porque tiene generalmente 4 o 5 renglones, es contar una historia en 4 o 5 renglones. Y así como es muy fácil de leer, es muy difícil de escribir, porque ustedes sabrán que a la mayoría nos cuesta redondear una historia en 3, 4, 5 renglones. Tiene que ser precisamente una historia que tenga un inicio, un desarrollo y un final también, no palabras sueltas, sino una historia. Bueno, en ese proceso estoy de tratar de afianzar escritura de microrelatos. Bueno, y elegí para leerles un cuento corto y un microrelato, porque si no los voy a aburrir. El cuento corto se llama El suicidio de las servilletas. Paso a leérselos.
El suicidio de las servilletas. Caminaba distraída entre las góndolas desbordantes del supermercado. Querían mis retinas con sus brillantes colores cuando ocurrió la tragedia. Miré a mi hija consternada y le dije: ¿viste eso? Se suicidaron las servilletas. Ella, sorprendida, estalló en una sonora carcajada, que fue mutando luego hacia una sonrisa incrédula para terminar dibujando en su cara una mueca de desconcierto. Seguimos caminando en silencio durante unos minutos hasta que me interrogó preocupada: «Mamá, ¿es cierto que se suicidaron las servilletas?». Yo le respondí con solemnidad: «Por supuesto que es cierto». Y traje a mi memoria el instante preciso en que la fatalidad desencadenó aquel aciago incidente. Todo pasó frente a mis ojos como una vieja película en blanco y negro. Vi la decisión de acabar con sus vidas grabada a fuego en sus semblantes. Las observé forcejear con sus amigas que carecían de la lucidez necesaria para comprender aquella determinación. Y finalmente rememoré el inevitable desenlace. Ellas se liberaron de las manos suplicantes que las aferraban a una vida que ya no deseaban vivir y saltaron al vacío. Sus cuerpos nibios y frágiles, oscilaron de un lado para otro, dieron vuelta en el aire como un alocado tirabuzón y terminaron impactando violentamente sobre el pulido piso del supermercado. A su alrededor nadie notó el dramático accidente, o si se percataron de él, hicieron como si no hubiera ocurrido. Porque al fin y al cabo, ¿qué importaba que unas angustiadas servilletas acabaran trágicamente con sus vidas, si tarde o temprano hubiera ocurrido lo mismo? Hubieran sido desechadas al tacho de la basura con su impoluta blancura mancillada por una mancha de aceite, o habrían acabado sus días pintarrajeadas burdamente luego de que una boca desconsiderada le fregara en su cara un rouge empalagoso, o lo que es peor, hubiesen sido arrojadas vehementemente al remolino acuoso del inodoro, con nulas posibilidades de supervivencia. Al final, solo se trataba de adelantarse a un destino insoslayable y de hacerlo de motu propio, sin sentir la vejación de ser arrastradas a la muerte por unas manos extrañas y ultrajantes. ¿O no? Bueno, mi hija es la que está acá presente, es la que me acompañaba en el supermercado cuando pasó el incidente de que se cayeron las servilletas, y yo me imaginé toda esta situación del suicidio. Así que bueno, puedo dar fe de que existió. Eso pasa con quienes escribimos. Por ahí hay un detonante, una situación que para cualquiera pasa inadvertida, o que para muchos pasa inadvertido, y nosotros lo tomamos como un pequeño disparador y después imaginamos un montón de cosas alrededor hasta crear un relato. Bueno, les leo un micro relato. Yo soy docente, así que soy docente jubilada, así que por ahí mis relatos tienen que ver también con cosas que me han pasado en la escuela. Les leo una de ellas, que se llama Mosquita Muerta. Son las peores.
Cuídate, me dijo una amiga. Hay una en la escuela, agregó suspicaz. La descubrí tiempo después, cuando sacó sus garras y me atacó a traición, sin desprenderse en ningún momento de su máscara de niña buena, ni de su sonrisa falsa de dientes blanquísimos. Otra más, otro pequeño microrelato, bien de la escuela, se llama Ilusión. Me paré en el extremo del pasillo y observé unas plataformas exageradas movilizar su cuerpo altanero y su sonrisa soberbia hasta situarse exactamente frente a mí. Nos separaban unos 10 metros. Me agaché, tomé una bola de boliche y la hice rodar. Mi problema desapareció, al menos de mi cabeza. Bueno, y el último no tiene que ver con una docente, se llama Besos Huecos. Llegó a la reunión arrastrando una estela de glamour y les regaló a nuestras narices notas exquisitas de un perfume importado. Nos vendió a cada una un beso fingido, insulso y desabrido, de los que levitan en el aire sin tocar las mejillas. Quise retribuírselo, pero el plazo para cambios y devoluciones había expirado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno. Una anécdota más de Barú. Una anécdota más de Barú. Ajá. ¿Eso está transmitiendo? En vivo, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo. Lo voy a compartir después. Sí, mi hermano está. Que se vea acá, si querés acá parada. Yo lo que quise hacer a una presentadora que la presentara, porque yo tengo para que me escriba y todo, las unir como traer el otro. ¿Cómo salgo de acá? Pero tengo que, como quieras, si no mostrarlas a la cámara. Ay, mostrarla ahí en el filmala. Como yo te diga. Ahora, más fuerte porque cuando pueda, si podés lo más fuerte que pueda, mejor. Que se pone un poquito más acá, así se ve obviamente ahí. Lo más fuerte que puedas hablar porque con ellos